En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Muy bien, ya estamos en esta edición de día viernes 4 de julio 2025 con el espacio de Hablemos de Campo de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco. Anunciamos al inicio de nuestro programa que tendríamos un invitado. Es el señor Claudio Quiñelén, encargado de gestión tributaria de SOFO. Y el tema central, regímenes tributarios y sus modificaciones. ¿Cómo impacta en el agro? En Chile, los contribuyentes tienen a su disposición diversos regímenes tributarios, cada uno con sus propias características y requisitos. Y en esta oportunidad vamos a entregar una visión general de los principales regímenes y las consideraciones clave a tener en cuenta al momento de elegir el más apropiado para su negocio o situación personal. Doy la más cordial bienvenida al señor Claudio Quiñelén, encargado de gestión tributaria de SOFO. Don Claudio, muy buenos días, bienvenido al Conquistador. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, ¿Cómo gracias. está usted? Bien, gracias a Dios. Con un poquito de frío, con un poquito de humedad. Bueno, en fin, estamos pero en el sur en estos tiempos. Y estamos en invierno. El tiempo no es menor, estamos en invierno. Dar las gracias por esta invitación al Radio Conquistador y muy buenos días a todos los teleaudientes. Perfecto. Bueno, en el primer bloque, para iniciar el desarrollo de este interesante tema, comencemos por los impuestos y más específicamente aún. ¿Qué es el impuesto a la renta, don Claudio? Bueno, antes de poder definir qué es el impuesto a la renta, me gustaría hacer dos definiciones. Primero, definir qué es lo que son los impuestos. Correcto. Y los impuestos no son nada más que los aportes en dinero que todos nosotros los ciudadanos estamos obligados por ley a pagar para que el Estado pueda tener los recursos suficientes para, ¿no es cierto?, financiar las obligaciones o las políticas públicas. Y en segundo, ¿no es cierto?, ¿qué viene a ser la renta? Son todos los ingresos de las personas naturales y las utilidades de la empresa obtenidos durante un año comercial. Llámese 24 o 25, si estamos hablando de año comercial. Dicho esto, ¿no es cierto?, por lo tanto podemos decir o afirmar que el impuesto a la renta es un impuesto que grava las rentas obtenidas por las personas naturales o las empresas en un año comercial. Eso. Quiero hacer un hincapié, don Claudio, porque usted ha dicho, ahí inició pero muy bien el tema, definiendo qué es lo que es un impuesto. El impuesto es una contribución que debemos pagar todos y todas. Así es. Desde que abrimos los ojos en la mañana cuando nos levantamos, encendemos la luz o abrimos la llave para que salga agua, ahí estamos pagando ya un impuesto, ¿no es así? Así es, exactamente. ¿Nadie se libra de aquello? No, porque de una otra manera, estamos hablando aquí de impuesto a la renta, pero normalmente nosotros tenemos, los impuestos los pagamos todos los días. Yo compro el pan y pago un impuesto de IVA. Tengo un vehículo, estoy pagando un impuesto de combustible. Aquellos que tienen algunos vicios, ¿no es cierto?, el impuesto al tabaco, y así sucede. Por lo tanto, todos de una otra manera pagamos impuestos. Ahora, como estamos hablando de impuesto a la renta, el impuesto a la renta es un impuesto que va por otro lado, porque este es un impuesto que nos calza a todos en la medida que hay utilidades dentro de una empresa, habrá que pagar un impuesto de primera categoría, y en el caso de las personas naturales, ¿no es cierto?, pagamos un impuesto ya de segunda categoría o global complementario, como normalmente lo acordamos, dependiendo los tramos, efectivamente, porque efectivamente también hay un tramo que queda exento, que lo veremos en un momento más. Muy interesante, pero además este impuesto se denomina IVA, impuesto al valor agregado. Exactamente, el IVA que pagamos todos nosotros ya es IVA, impuesto al valor agregado. O sea, nosotros no hay nadie que se excluya cuando compramos algo, a excepción que son muy pocas las cosas que están exentas de impuesto al IVA, estamos pagando ese impuesto. ¿Quién designa el monto o el valor del IVA o del impuesto en este caso? El IVA por naturaleza es un 19% y eso lo modifica solamente el Estado o en este caso la presidencia. Pero antiguamente, hace varios años, era menor. Era un 15, estuvimos con un 15, estuvimos en un momento determinado en un 17 y fue gradual y ¿no es cierto? Hoy día tenemos una tasa de un 19%. ¿Y quién toma esa determinación para aumentar o disminuir
el IVA? El IVA. Normalmente el ministro de Economía, ¿no es cierto?, cuando presenta presenta su plan, ¿no es cierto?, y faltan las arcas fiscales, efectivamente, y eso se lleva a la Cámara y se indica en la Cámara del Senado, donde se aprueban todas nuestras normativas, porque todo esto repercute efectivamente en el bolsillo final. Por lo tanto, todas estas decisiones mayores no son determinaciones específicas que puedan tener. Todo esto es una determinación en base a las políticas fiscales a donde se quieran tener, a donde se quieran llevar estos impuestos. ¿Es posible en un futuro cercano, mediano o a largo plazo disminuir el IVA, el valor? Mira, ¿O simplemente hay que pensar que puede aumentar? Se está trabajando en ese efecto. De hecho, hoy día se está tratando de hacer un IVA para los feriantes o las pymes, ¿no es cierto? Un IVA más bajo que está entrando en proceso, que todavía no está sopesado, no está vacilado, pero que se quiere llegar a eso. Ahora, ¿qué implica todo esto? Porque entendamos de que el Estado no se financia de ninguna otra manera que no sea con impuestos. Por lo tanto, si pudiéramos determinar, si tú me preguntas, en este escenario, como hemos escuchado y como sabemos que está la economía, es difícil que se pueda bajar un IVA, porque nuevamente los impuestos son lo que indican, y por lo tanto toda baja a las arcas fiscales de una otra manera es lo que ha pasado en este tiempo. Normalmente muchos dicen de que que estamos con un déficit, ¿ya? Y cómo se pagan, cómo bajamos este déficit, no tenemos otra manera. Por lo tanto, siempre el impuesto es el que suple ese proceso, ¿ya? O esta falta de impuestos de una u otra manera. Si tú me preguntas en lo real, está difícil que pueda haber un tema, pero es lo que pasó un poco ahora, por decir, te explicar, que tampoco está determinado. Hay un impuesto que vamos a trabajar finalmente, según en el final de esta entrevista, que es el impuesto a las ProPymes, ya que trabajamos durante el gobierno de Piñera. Se hizo una inclusión de esta tasa, normalmente era un 25 y se bajó a un 10 por 3 periodos. El año pasado no hubo reforma, no hubo acuerdo y se prorrogó por un año más a un 12,5. Si bien es cierto, en esta negociación que hubo hace mucho, en el mes de marzo, ya, por el tema del previsional, la tasa hasta el día de hoy es 25%. En el mes de marzo hubo un acuerdo por el tema de previsiones que la tasa seguiría, ¿ya?, en un 12,5 el año 25 y el año 26, para el año 27 llegar a un 15. Pero la ley no está promulgada, por lo tanto nosotros los contadores hoy día estamos cuando nos preguntan por qué esto también influye en una tasa de PPM y todo esto, estamos ahí, y ahí es donde nosotros, como tú me comentas, no sabemos, se negoció algo, bajándonos, tratando de poner algo sobre la mesa y decirle, ya, perfecto, hagamos la reforma previsional y a las pymes, para no afectarle en esto, porque está afectando directamente también el tema de estos nuevos porcentajes, vamos a negociar esto, pero no ha sido aprobado. Y para nosotros los tributarios que vemos esto, quedamos algunas veces en el aire, porque hoy día, si tú me preguntas a mí, yo la única tasa que tengo fija es la del régimen general, el régimen integrado, que es la tasa de un 27. Lo otro, veremos, ya, y ahí también hago un llamado, si puedo hacer un llamado, a que las pymes ya pueden hacer fuerza en esto, porque esto efectivamente abarca a las pymes, que en el final del tema vamos a también a saber que son las que hacen la fuerza en este país. Las grandes empresas son las mínimas, el 95% aproximadamente de las empresas en este país son pymes. Exacto. Estamos conversando con el señor Claudio Quiñelén, él es el encargado de gestión tributaria de SOFO. El tema central es regímenes tributarios y sus modificaciones, cómo impacta en el agro. En esta misma línea, don Claudio, los impuestos, según sea el contribuyente, ¿son separados por categorías? Hablemos de las categorías en que se dividen los impuestos, por ejemplo. Efectivamente, tenemos 2 categorías. Tenemos la primera categoría, y la primera categoría ya es proveniente de las actividades comerciales, industriales, mineras y otras actividades empresariales en Chile, ¿ya? Y esta categoría encontramos que en estas actividades predomina el empleo del capital por sobre el esfuerzo físico y intelectual. ¿Ok? Estamos en ese sentido, en el fondo, es lo que yo
es mi trabajo de mi empresa, cómo produzco los bienes, ya para ver, y esto prima. Y tenemos la segunda categoría, y aquí caemos todos los que estamos aquí en este panel, normalmente, ¿no es cierto? Ya están los trabajadores dependientes, los pensionados, los ingresos obtenidos por conceptos de sueldo, sobresueldo, gratificaciones, pensiones, Montepío. Los trabajadores independientes también caen en este caso segunda categoría, ¿ya? Y esta categoría predomina el esfuerzo personal, ya sea físico o intelectual. Ahí hay una diferenciación entre la primera y segunda categoría. Muy bien. Bueno, para seguir con esta conversación, Claudio, nos parece importante que usted nos pueda recordar, además, ¿qué es el impuesto global complementario? Esta es una pregunta muy interesante para nosotros poder efectivamente determinar. Lo que podemos entender por impuesto global complementario, tal como lo dice su nombre, este es un impuesto personal, es un impuesto global y es un impuesto progresivo, ¿ya? Y complementario. Y se determina y se paga una vez al año. O sea, en la operación renta normalmente tenemos este pago. ¿Y quiénes pagan esto? Las personas naturales con domicilio y residencia en Chile. ¿Ok? Sobre estas rentas nosotros podemos determinar que conforme la primera y segunda categoría están afectas a una tasa por ingresos, como dice esto, es complementario y es progresivo, porque todo ciudadano que en este país aproximadamente en las rentas anuales tiene menos de 13,5 unidades tributarias mensuales, está exento del impuesto del global complementario. ¿Ok? Y como digo yo, como son rentas globales, las rentas globales están determinadas por todas las rentas que yo perciba. Por lo tanto, yo puedo percibir sueldo, puedo percibir honorario, o puedo ser un jubilado, que esté jubilado, esté recibiendo mi pensión, pero yo siga trabajando y por lo tanto estoy percibiendo, me entran dos ingresos, dos rentas, y esas rentas se liquidan en un global complementario como una renta global. Y eso me hace caer en una escala determinada, que está determinada, la escala del global complementario, donde aproximadamente, para poder tener una idea, que aquellas personas que estén en hasta los 11 millones de pesos están exentos de pagar impuestos. Estoy hablando de impuestos anuales, la suma anual, ¿ya? Por lo tanto... De ingresos. De ingresos, ¿ok? Y de los 11 millones hasta los 25 millones, más o menos estás cayendo en una tasa de un 4%, superado los 25 millones hasta los 40 millones te vas a un 8%, y así progresivamente va subiendo esta tasa hasta llegar, ¿no es cierto?, entre los 96 millones y los 250 que estás pagando tasas de un 35%, y sobre los 250 millones ya estás grabado con unas tasas ya del 40%. Y ahí la importancia cuando vemos en cierta forma, de poder trabajar también. Hay cosas que no nos podemos excluir. Yo como profesional no puedo excluir mis rentas, no puedo rebajar. ¿A dónde puedo tener algunas rebajas en algunos créditos que normalmente es importante que sepa? Porque normalmente el Servicio de Impuestos Internos a nosotros nos dice, mi estimado, su renta está disponible de tal fecha en adelante, ¿ya? Pero eso fue un trabajo que hicieron los tributarios en su momento por general, y normalmente hay créditos asociados como intereses o APB, que son las rebajas que tú puedes rebajar para liquidar esa tasa de global complementario, y que muchas veces ya esa presentación hay que revisarla bien antes de hacer clic. Claudio, usted ha hablado del mes de abril, que es un mes clave para todos quienes deben cumplir con declarar impuestos, que es la operación renta que cada año nos llama a declarar nuestros ingresos. Ahora, cuando una persona emite una boleta, en fin, o la factura, el impuesto que es retenido, que se le devuelve al año siguiente, en el mes de abril, en la operación renta, ¿cuál es la ganancia para el Estado o qué porcentaje para el Estado da de esa retención de cada uno de nosotros, por ejemplo? Porque devuelven en abril. Efectivamente. Pero hay un porcentaje que hay se un va porcentaje. al... Lo que pasa es que esto es lo mismo, exactamente. El global complementario es uno solo. Por lo tanto, va a depender de efectivamente mis honorarios, la suma de mis honorarios en el año, qué montos superen. Ahora, el honorario hay algo bien particular, porque yo puedo, a lo mejor, no haber sumado mucho más de 13,5 UTAs en los ingresos, pero tengo un descuento
por honorarios, que normalmente es de un 30% que se descuenta de ese monto, y ese es el monto neto que cae. Por lo tanto, si podríamos decir, si tú tienes 20 millones de pesos en el año percibido, le restas el 30% de eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso serían aproximadamente 6 millones de pesos, y la renta global que te quedaría como global complementario son 14 millones. Sobre esos 14 millones te va a aplicar la tasa de global complementario. Y como tienes retenciones por 20, es muy probable que tengas una devolución, porque la tasa que te aplicaron, que hoy día es del 14,5, ya, para ese pago es mayor, y por lo tanto puede haber una devolución. Ahora bien, han cambiado las reglas del juego también, comparado con años anteriores, porque años anteriores esa tasa o ese impuesto de retención era devolución casi completa. Aquel que emitía 10 millones de pesos recibía sus retenciones casi completas. ¿Por qué? Porque estaba exento del global complementario. Pero hoy día, con las modificaciones también previsionales, recordemos que gradualmente ha ido aumentando esta tasa de cotización, que se les rebaja a cada uno, y normalmente uno recibía antes 900.000 pesos y hoy día está recibiendo 100 o 200, porque hay un monto que se ha ido directamente a la parte previsional. Nos ha ido indicando, porque había un vacío en la ley para todas las personas que emitían solamente boletas honorarias, porque al momento de jubilarse ellos no tenían nada. No tenían nada en sus cuentas personales, en sus fondos, y eso era carga del Estado finalmente. Entonces ahí hubo una buena corrección, pero para lo que estábamos acostumbrados a percibir esa devolución, se nos ha ido cada vez achicando más ese monto de devolución. Muy, pero muy interesante lo que estamos conversando con el señor Claudio Quiñelén, encargado de gestión tributaria de SOFO. Vamos a dejar planteada la siguiente pregunta, porque vamos a ir a un tema musical. Precisamente en tema de impuestos hay modificaciones de los sistemas de tributación o régimen tributario. Usted nos va a explicar después de qué se trata y cómo es la situación de la gente del agro. ¿Le parece? Me parece. Muy bien. Muy bien, volvemos. Estamos con el señor Claudio Quiñelén, encargado de gestión tributaria de SOFO. Dejamos planteada esta inquietud. En tema de impuestos hay modificaciones de los sistemas de tributación o régimen tributario. Explíquenos de qué se trata y cómo es la situación de la gente del agro. Bueno, quiero hacer una mención que estos regímenes no son tan nuevos. Estos regímenes empezaron a correr desde el 1 de enero del 2020. Y eso sí, hay un desconocimiento muchas veces del contribuyente o del agricultor bajo qué régimen tributa. Y eso es importante poder saber, porque eso determina mi carga tributaria muchas veces. Por lo tanto, nosotros, voy a hacer un resumen corto aquí. Nosotros hasta el año 2019 teníamos una renta atribuida, que era que todo lo que ganaba se iba directamente a global complementario y pagaba impuestos sobre ese monto. Tenía un sistema parcial integrado que todavía existe, que antes se llamaba 14B, hoy día se llama 14A, que es para las grandes empresas, con una tasa mucho más indicada, porque esa tasa no ha cambiado, partió en un 25,5 y hoy día está en un 27, ¿ya? Y más encima tiene un castigo, no un castigo, yo digo castigo porque en realidad vamos a poder mirar ahí en un momento determinado que los créditos son importantes dentro de lo que yo trabajo. Y teníamos también el famoso sistema 14-tero de contabilidad simplificada. Bajo esta nueva reforma se atribuyeron los mismos, y seguimos para la parte que es la que trabajamos nuevamente, y seguimos aún con la renta presunta, con la diferencia que se bajaron en cierta forma las UTM que teníamos antes, se cambiaron a UF, y por lo tanto nuestras ventas, que son las que calificaban para tener renta presunta, han disminuido. Y claramente hoy día una renta presunta hay que estudiarla bien. ¿Por qué? Porque con el tema de los avalúos de los bienes raíces, claramente ese 10% que antes seguramente eran sobre 100 millones de pesos que podía estar valiendo un predio, hoy día no deja de ser diferente, porque hoy día ese mismo predio puede estar evaluado en 300, 350 millones, y la tasa impositiva me cambia ese 10% claramente. Por lo tanto, la evaluación que se debe hacer efectivamente en una renta presunta hoy día es poder hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque una renta presunta hace este sistema. Mi renta presunta me dice que yo tributo bajo un 10% de evalúo de mi predio, ¿ok? O mi campo, ¿ok? Y eso es sí o sí. ¿Y eso qué significa? Que yo tenga o no tenga utilidad, si mi campo
está evaluado en 300 millones de pesos y yo lo tengo dentro de mi contabilidad, sí o sí, mi base imponible son 30 millones de pesos y si yo no me gané 30 millones de pesos, da lo mismo, porque la presunción dice, usted me tributa por esos 30, haya ganado o no haya ganado. ¿Ok? Y por lo tanto ahí es cuando yo llamo a evaluar ese tema, porque los costos hoy día son mucho más la actividad agrícola está mucho con los costos muy marginados y por lo tanto hay que hacer eso. Y es importante consultar con su contador, oye, hazme un prebalance o teme para poder saber cómo he trabajado, si efectivamente lo que estoy pagando en estos últimos 2 o 3 años me es todavía. Ahora, en eso hay aspectos que hay que revisar. Y sigo con esto, por lo tanto, desde el año 2000, desde el primero del año 2020, venimos trabajando bajo un régimen general semi-integrado, llamado 14A, y se repartió el régimen ante 14T en 2 regímenes, uno llamado ProPyme, 14D3, y uno que el servicio le ha dado mucha boga y lo ha tenido muy presente a todos, el régimen ProPyme transparente, que es el 14D8. Claudio, finalmente en este avance del tema tributario llegamos a un sector que usted lo ha mencionado, que es muy importante en la economía nacional, como son las pymes. ¿Cómo es el régimen entonces que me está conversando también tributario para este tipo de empresas? Es importante poder saber y yo poder saber la historia de mi empresa. ¿Por qué? Porque bajo un régimen ProPyme, ¿ya? Yo tengo dos grandes posibilidades de poder trabajar. El ProPyme transparente o el ProPyme en general, ¿no es cierto?, de 3. ¿Cuál es la gran diferencia? El ProPyme transparente hoy día funcionamos en base a ingresos devengados. ¿Qué significa? Ingresos pagados correctamente el 31 de diciembre. Por lo tanto, hay una gran diferenciación que había antes. Yo puedo facturar en el año 100 millones de pesos, pero al 31 de diciembre lo que tenía en caja o lo que me pagaron de toda esa facturación a lo mejor eran 75 o 50, porque los demás estaban todos por cobrar. Y ahí hay una gran diferenciación, porque en el sistema antiguo yo declaraba mis ingresos por los 100 meses pagados o no meses pagados. Hoy día no, es en base a la caja, ¿ya? Y por lo tanto lo que está pagado es mi ingreso. Eso es de gran ayuda. Es de gran ayuda porque tenía deudas incobrables que algunas veces asumí utilidades, era algo que nunca me llegó a mi tema. Entonces, esa es una gran novedad en estos nuevos regímenes, que es efectivamente, pero así como es sobre lo que yo me ha ingresado y lo que yo me han pagado, también mis gastos están efectivamente de la misma manera. Todo lo que yo tenga pagado al 31 de diciembre será gasto, ¿ok? Por lo tanto, si tengo facturas pendientes de pago a enero o febrero, que normalmente trabajamos en el agro, normalmente hay con vencimientos a cosecha, esas no son consideradas como gastos del periodo que estamos hablando, pero sí del periodo siguiente, porque van a quedar pendientes de pago. ¿Ok? Ahora, yéndome por lo que tú me dices, ¿cuáles son las formas? ¿Cuál es el gran tema en el ProPyme? Que el ProPyme transparente no hay impuestos de primera categoría. ¿Por qué? Porque lo que se gane, la utilidad que efectivamente gane esa empresa, si es una persona individual o dos socios, por lo tanto, si yo no... Y ahí es por eso es importante esta parte. Pues si yo me gano 50 millones de pesos, ¿ya? 50 millones de pesos se van a ir directamente a mi global complementario y tal como te explicaba al principio, me va a afectar en mi tasa de global complementario. Ahora, si tengo 2 socios y sus porcentajes son 50 y 50 dentro de esta organización, se va a llevar la mitad a cada uno y por lo tanto cambió el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y me lo llevo, y por eso digo que es importante. ¿A dónde uno recomienda esto para aquel que no está, digamos, aquellas utilidades que estén entre los 25 millones de pesos anuales? ¿Ya? Están buenos para un ProPyme. ¿Por qué? Porque tú te lo vas a llevar a tu global complementario con 2 socios, con 2 personas participando en esta sociedad, y se va a llevar cada uno 12 millones y medio, y es muy probable que la tasa que te toque pagar, como no paga, se vaya a llevar al complementario, sea muy ínfima, y en esa parte es importante saberlo. Pero si tu ProPyme, tú tienes un régimen transparente, y tienes la misma cantidad de socios y te ganaste 100, es diferente llevarse 12 millones y medio al global complementario que llevarse 25 cada uno, porque no pagaste PPM, no tiene PPM asociado. Y ahí es cuando uno dice, ese es el estudio que uno tiene que hacer, porque ahí yo me iría efectivamente por el ProPyme
no por el PROPYME, sino por el PROPYME en general, ya, y el D3, a donde efectivamente hay una tasa de ppm, donde tengo una tasa que en este tiempo ha sido una tasa de nuestros últimos 3 años anteriores fue de un 10%, este último periodo fue de un 12,5%, son tasas bastante convenientes como tasa de global complementario contra un 27% que es la que te indicaba que aplica a las grandes empresas. Es un tema realmente extenso, importantísimo. Yo quiero agradecer la gentileza, la visita de Claudio Quiñelén, encargado de gestión tributaria de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Le contamos también a nuestros auditores que si tienen alguna pregunta, duda o necesitan más información sobre la actualización tributaria chilena, no duden en ponerse en contacto con la Sociedad de Fomento Agrícola, también con Claudio. Hay un equipo de expertos a su disposición para brindar asesoramiento personalizado y responder a todas las inquietudes. Claudio, yo reitero nuestro agradecimiento. Ojalá podamos volver a reencontrarnos porque el tema le interesa muchísimo a todos los auditores y auditoras del Conquistador. ¿Le parece? Así es, muchas gracias por el tiempo y la verdad cosa tal como dices tú, es un tema, este tema que vimos de los regímenes, que es lo principal, pero quisimos caminar por efectivamente entender cómo nace el impuesto, cómo nace el primer categoría, el segundo categoría. Pudimos hablar muy poco de los regímenes, que es lo que nos convocaba el título, pero estamos disponibles para un tema. Esto es extenso y efectivamente cada uno de estos puede ser un programa en especial. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Bueno, después de una semana con temperaturas, es el informe meteorológico del fin de semana, gélidas en la región, suben las mínimas acompañadas de precipitaciones débiles en la Araucanía. En la provincia de Malleco, para este sábado se esperan cielos con nubosidad parcial, variando a cubierto y lluvias débiles en la tarde. Mientras que el domingo amanece con precipitaciones para terminar el día con cielos cubiertos. Las temperaturas extremas van entre 9 y 12 grados. En la provincia de Cautín, incluyendo Temuco, se anuncian que las condiciones meteorológicas serán muy similares a Malleco, con cielos cubiertos en la mañana, lluvias durante la noche del sábado, mientras que el domingo lluvias débiles se mantendrán durante gran parte de la jornada. De igual manera, las temperaturas mínimas se van a elevar sobre los 8 grados, mientras que la máxima no va a superar los 12 grados. El informe agrometeorológico también en este espacio de SOFO. Que le vaya muy bien, Claudio. Muchas gracias a usted también. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Tricolor, mi banderita chilena, banderita tricolor.